Información de último momento referida al FMI, ya vamos a hablar de los salarios de los jubilados con el aumento que se anunció para junio, cómo quedan los jubilados frente a la inflación. El FMI acaba de emitir un comunicado, en realidad Yuri Kozak, una de las economistas vocera del FMI, que en su momento seguía el caso argentino, dijo que hay discusiones constructivas con la Argentina, pero también describió un escenario difícil, desafiante, como dice el fondo, y complejo. Y plantea que a una situación difícil que venía arrastrando la economía argentina se le sumó el impacto de la sequía. La discusión en este momento es si va a haber un adelanto de los desembolsos del FMI, es decir, dólares que ingresen a las reservas del Banco Central, y cuándo va a ocurrir. Si esto puede ocurrir, el anuncio ahora, antes de fin de mes o en los primeros días de junio, para que esto se efectivice en junio, el adelanto de desembolsos del FMI. Ya vamos a volver con este tema y con Claudio Slotnick, que tiene información adicional de lo que está pasando con la reserva del Banco Central en el minuto a minuto. Pero una de las noticias tiene que ver con jubilados. Y me meto, Clara, gracias por venir, como siempre, Clara Salguero. Ayer se anunció la fórmula de movilidad jubilatoria para junio, el aumento que va a corresponder a los jubilados de junio. Esto es porque se hace en base a la recaudación, la evolución de la recaudación y un índice de variación salarial de enero-marzo. Y con esto, como ya se completó toda la estadística, se puede anunciar qué es lo que viene de aumento para junio. Contá los principales detalles, Clara, y después hacemos el análisis típico, bueno, cómo vienen los jubilados corriendo detrás de la inflación, muy fuertemente desde principio de 2022 corriendo detrás de la inflación, y cómo el gobierno ya ha puesto bonos permanentes, por lo menos para la jubilación mínima, dijimos, no los pueden sacar ya, porque tratan de compensar, como sea, esto de que la fórmula está dando muy por detrás de la inflación. Bueno, te doy los números generales y después, si querés, en un rato vemos puntualmente la jubilación mínima, ¿no? Que la cobran la mayoría de los jubilados y pensionados en la Argentina. ¿Qué se anuncia ayer? Se anuncia un aumento segundo de los 4 que va a haber en el 2023 por movilidad jubilatoria, que rige a partir del 1 de junio y que será del 20,92%, por esta fórmula que vos acabás de explicar. Este aumento del 20,92% va a regir en el trimestre junio, julio, agosto. Alcanza este aumento a todos los ingresos, a todas las escalas de jubilados y pensionados, más bajas, medias, altas, pero además también a todo lo que tiene que ver con asignaciones. Asignaciones familiares mensuales, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y también a todas las asignaciones que se pagan por única vez. Además del 20,92%, se anunciaron 3 bonos para el trimestre correspondiente. De junio, un bono de 15.000 pesos. Julio, un bono de 17.000 es el que estaba rigiendo ya en marzo. Es la permanencia que venía teniendo. En marzo, abril, mayo habían cobrado 15.000 pesos. En junio va a ser del mismo valor, de 15.000. En julio va a ser de 17.000. En agosto va a ser de 20.000 pesos. No es para todos. En este caso, el 20,92 es para todos, pero los bonos no son para todos. Es solamente para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 2 saberes mínimos. Estamos hablando de algo más de 140.000 pesos. En un ratito, si querés, te digo cuánta plata se va a poner en el bolsillo el jubilado, el pensionado de la mínima, que de 8,5 millones, más o menos 5 millones están cobrando la mínima. Sí. Ahora me contás eso. Quiero agregar un poquito la carrera con la inflación, ¿no? Fíjense este cuadro que hizo el CEPA, que es el instituto que dirige Hernán Lecher, que es un economista vinculado al gobierno, cómo efectivamente desde marzo 2022, desde marzo del año pasado, las jubilaciones vienen corriendo muy detrás de la inflación, ¿no? En el 2021... la movilidad dio 52,6%, la inflación fue 50,7%, en el 2021 recuperaron un poquito, fue el único año de estos 3 que recuperaron un poquito los jubilados, pero ya en marzo la inflación acumulada, primeros 3 meses de 2022, 16%, se había anunciado 12,3% de aumento jubilatorio, y en junio hubo un aumento adicional de 17,3%, pero en ese trimestre la inflación, La inflación fue de 17,3% y el aumento fue del 15%.
Es decir, en septiembre, en el tercer trimestre, se anunció un aumento del 15% y la inflación fue del 22%. Así es todos los trimestres. Todos los trimestres quedan las jubilaciones atrás. Bueno, ¿qué pasó ahora en marzo de 2023? En 2022, la inflación fue casi 95%. Las jubilaciones subieron solo 72,4%, lo que siempre cuenta Clara. La verdad que el año pasado fue una pérdida enorme para los jubilados frente a la inflación. Esto explica, Maxi, por qué los bonos se volvieron permanentes. Pensemos que en agosto, cuando sea el último mes de este segundo aumento, los bonos van a cumplir un año de permanencia, van a cumplir 12 meses consecutivos de pago de bono. Es decir, que la jubilación mínima resiste de alguna manera al costo de vida y resiste los números adversos de la ley de movilidad porque se las asiste permanentemente. Con el bono extraordinario. En el gráfico siguiente se ve esto de alguna manera resumido año por año, ¿no? Lo que decíamos, 2020, la inflación fue 36%, los jubilados tuvieron 35%, bueno, perdieron ahí un puntito, venían de perder 20% los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri frente a la inflación de poder de compra los jubilados. En el 2021 recuperan 2 puntos, es el único año donde... Las mínimas. La jubilación, la movilidad, esto es la movilidad sin bono, es decir, la movilidad previsional da 2 puntos arriba solo en el 2021, el único año. El año pasado la movilidad previsional, es decir, para todas las jubilaciones sin bono, da 20 puntos abajo de la inflación, una pérdida enorme para todos los jubilados que no recibieron el refuerzo del bono. En el primer trimestre de este año la inflación fue 21,7%, enero-marzo, y el aumento fue del 17%. Y en el segundo trimestre de este año, con esto que acaba de anunciar Clara, que es casi 21% adicional de aumento para junio, van a tener 41,5% acumulado de aumento a junio los jubilados. Pero claro, si hacemos la inflación proyectada por el REM, que es un poco lo que hacía también Hernán Lecher en su informe, es decir, 7,5% de inflación en abril, un poquito por ahí en mayo y otro 7% en junio, la inflación va a estar en 50%. Es decir, los jubilados van a seguir corriendo detrás de la inflación. Por eso, lo que vos decías, Clara, no pueden sacar los bonos. Y de hecho, aún con el bono, es el gráfico siguiente, el bono también se lo está licuando la inflación. Exacto. Porque el bono de junio va a ser el mismo bono que en marzo, es decir, 3 meses seguidos, no se actualizó por inflación el bono. Es una ayuda fuerte para los que cobran la mínima, pero se lo licúa la inflación. De hecho, con bono, en el primer trimestre los jubilados de la mínima le habían ganado un poquito a la inflación, porque habían recibido este bono en marzo de 15.000 pesos, pero cuando ya le mantuvieron el mismo bono hasta junio, el aumento con bono va a ser de 42,9% en el primer semestre acumulado y la inflación va a ser del 50%. Obviamente, de todas maneras van a recibir este refuerzo de 15.000 pesos que ya lo tienen incorporado. Es que la movilidad jubilatoria corre detrás de la recaudación tributaria y detrás del crecimiento de la evolución del empleo, porque vos lo dijiste hace unos momentos, la fórmula de movilidad que da 20,91% para el mes de junio se calculó no de este trimestre, sino del trimestre anterior, enero, febrero, marzo, entonces está con números para atrás. Quiero completar ahora con el tema salarios, si nos metemos ya de lleno con el tema político y económico, porque hay también mucho movimiento, atención en el Congreso, ahí tenemos un móvil.